Bienvenidos hermanos y hermanas. Podemos una vez más poder compartir la palabra a través de este medio de comunicación. Estamos agradecidos al Señor que podemos una vez más estar llegando a sus casas a través de este video. Hoy queríamos compartir una palabra. Vamos a empezar rápidamente para no perder tiempo porque hay mucho de qué hablar. Pero quiero compartir a ustedes un mensaje que más que nada va a servir también a todos los hermanos y hermanas de la congregación y todos aquellos que puedan oír la palabra del Señor. Vamos a dar un mensaje más que nada basado, dirigido a los matrimonios. Así que hemos sentido en el corazón en este tiempo la inquietud de dar una palabra con respecto a los matrimonios de la congregación y de aquellos hermanos y hermanas que sean de otro lugar que no estén viendo y oyendo esta palabra. Queremos comenzar leyendo un pasaje en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Dice así: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá según que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Damos gracias al Señor que podemos compartir esta palabra. Y queremos acá también ver algunos puntos y algunas ideas a través de la palabra del Señor, de algunas cosas que ayudarán a vernos a nosotros mismos con respecto de cómo somos como cónyuges. Hemos dado hace un tiempo atrás una enseñanza que se llamaba cónyuges destructivos, ¿sí? Y estoy haciendo un recuento de todas estas cosas que hemos visto antes y hacerlo de una manera más resumida para que ustedes recuerden aquella palabra y esa enseñanza y la puedan tener para volver a escuchar en sus hogares. Quiero comenzar compartiendo diferentes tipos de esposas o de cónyuges, mujeres, que pueden destruir una familia y un matrimonio. Y también veremos diferentes tipos de hombres o de esposos, cónyuges, que pueden destruir una familia y un matrimonio. Entonces preste atención para que pueda usted también identificarse a través de la palabra si usted es de esta manera o no, para que usted pueda hacer los cambios necesarios para poder tener una familia fructífera y una familia bendecida. En este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, para muchos matrimonios se le hace pesado y se le hace dificultoso la convivencia, porque mayormente tienen una vida de muchas actividades y se ven poco tiempo quizás con su esposa, con su esposo, y eso genera que estar todo el tiempo juntos en un mismo lugar, a veces la convivencia no es buena. Hay gente que no está acostumbrado a convivir con su cónyuge mucho tiempo. Se siente asfixiado, se siente atado, se siente que está desequilibrado, porque rompe su orden normal y natural de su forma de vida. Entonces, yo quiero dar algunos ejemplos para que usted vea, hermano y hermana, qué tipo de esposa o esposo es usted. Y en estos ejemplos que vamos a dar, usted puede encontrarse y hallarse allí para poder también tomar decisiones para ir haciendo cambios para que la vida matrimonial sea la vida que el Señor ha pensado. Por eso dice bien este pasaje que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ahí habla del esposo, la esposa y el Señor,
¿sí? Recordemos que la familia es algo pensado por el Señor, el matrimonio es algo que el Señor lo ha pensado en su corazón, Él creó al hombre y a la mujer y lo mandó a fructificar y a multiplicarse. La familia, el matrimonio es algo que está en el corazón de nuestro Señor. Así que, amados hermanos, es algo que debemos aprender a cuidar. Y en este tiempo de cuarentena, que a muchos el encierro le afecta demasiado, tome el tiempo para mirar esta escritura, esta palabra y ver estos ejemplos y poder identificarse. Vamos a ver primeramente el tema de las mujeres y después veremos el tema de los hombres. Primero empezaremos con las esposas, después con los esposos y al final daremos algunos breves consejos para poder culminar. El primer ejemplo que quiero dar es una esposa dominante, ¿sí? Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor, ahí el Señor nos habla y nos enseña qué es lo que Dios demanda para nosotros como cónyuges, tanto sea mujer o varón. Primera de Pedro capítulo 3 verso 1 dice: asimismo vosotras mujeres, dice, está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, dice, afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Acá habla que el Señor habla de que la mujer debe estar, bien lo había explicado, no sometida bajo el marido, sino sujetada, porque bien sabemos que el Señor ha puesto un orden. Entonces acá estamos viendo una clase de mujer que en este tiempo se ha levantado a través de todos estos movimientos feministas, que también esto ha inducido a muchas mujeres a tener una actitud diferente con respecto a la postura de cómo ve a su marido. Entonces a esto nosotros le llamamos las esposas que son, o las mujeres que son dominantes dentro del matrimonio. Hay mujeres que son, por ejemplo, más inteligentes y más capaces que su marido, o quizás tienen una carrera o una vocación que es mucho más importante o más relevante que su esposo, y eso hace que la mujer tome la rienda del hogar. Por eso inclusivemente hay mujeres que son también controladoras, manipuladoras, aún hasta con la misma vista, ¿sí? Por eso nosotros hemos visto casos también de que hay alguna situación y el marido está por hacer algo o hablar algo y la mujer con la mirada nomás ya lo controló y le hizo que se quede mudo, ¿vio? Eso habla de una mujer que es manipuladora y tiene el control de la vida de su marido. Hay maridos también inclusive que tienen hasta temor de las reacciones que pueden tener sus esposas, ¿sí? Eso porque son mujeres que son dominantes, que tienen un ímpetu a la hora de desenvolverse. No son mujeres ni amables ni afectivas con su cónyuge. A veces quizás pasa porque viene de parte de la crianza, quizás vieron a su padre humillar a su madre durante mucho tiempo, ser infiel, ser golpeadas, y en la crianza han mamado toda esa vida rutinaria que fue un desastre para su propia madre, y eso ha concebido en su corazón y en su espíritu una manera de desenvolverse, una manera independiente y una manera que es determinadamente radical. Entonces cuando venimos a Cristo y esas cosas no las cambiamos, mayormente si le toca a la mujer, o a veces le toca al marido, pero mayormente ahora estamos hablando de la mujer, cuando le toca a la mujer y ese ímpetu que tiene y esa forma en Cristo todavía no lo cambió, eso trae mucho conflicto y mucho dolor dentro del matrimonio, aún siendo cristianos. Por eso debemos tener ¿cómo le diríamos? La sinceridad de poder verse si tenemos estas actitudes y nos vemos reflejados en estas actitudes, ¿sí? A veces la persona tiene una actitud de rebeldía, es manipuladora, exagerada, o a veces hace la víctima. Todas esas cuestiones a veces pasan
porque ha visto y ha vivido y ha experimentado en la vida de su madre quizás, de ser maltratada, y eso ha llevado a tener una determinación tan fuerte en el corazón que cuando ella cumple la función de mujer en el matrimonio, tiene una actitud de rebeldía y una actitud de falta de sometimiento o falta de sujeción con el esposo. Salvo también entendiendo que el Señor manda que la mujer se sujete al marido, pero aún así, si eso no está trabajado en el corazón y no ha sido cambiado, entonces a la mujer todavía le cuesta adherirse a lo que es la voluntad del Señor. Y a veces eso hace que el matrimonio no funcione de la manera correcta, ¿sí? También la mujer que es dominante sabe usar las palabras para cómo humillar a su esposo, cómo humillar a su cónyuge. Sabe cuáles son las palabras que le duelen, las palabras que lo va a herir, las palabras que le van a menoscabar. Entonces todas estas cosas uno debe tratarla y debe cuidar el corazón, no solo propio, sino el del otro, ¿sí? Entonces esta palabra también es para que usted como esposa y como cónyuge de su marido pueda también ver hacia adentro su corazón si estas actitudes están en usted, ¿sí? Si a veces es media rebelde, una actitud de manipulación, que sobrepasa las cosas, a veces también surge que la mujer que es así también le quita la autoridad al esposo aún delante de los hijos al marido, ¿sí? El marido, vamos a dar un ejemplo, no sé, un niño hace algo en la casa y el marido toma una decisión y lo pone en disciplina y viene la mujer y le saca la disciplina que el marido le puso. Bueno, ahí está rompiendo la autoridad que el marido ejecutó. Bueno, la mujer que es dominante tiene estas actitudes, ¿sí? De no respetar el espacio ni el lugar y el orden que Dios ha puesto al marido, ¿sí? A veces todas estas situaciones también hace lo que genera dentro del matrimonio y que trae un cansancio emocional, ¿sí? Esto trae un agobio emocional porque a veces estas cuestiones no se saben cómo resolver. Esto va trayendo un desgaste consecuentemente y paulatinamente va a ir trayendo también una separación, ¿sí? Hasta que eso llega al divorcio, ¿sí? Y la separación, como yo siempre doy el ejemplo, una persona que se va a separar no es que un día se levantó y digo, bueno, hoy me separo y me divorcio. No, es algo paulatino que va aconteciendo dentro del andamiaje de la vida matrimonial y poco a poco hay un distanciamiento y un enfriamiento de uno hacia el otro, a veces por estas causas. Y eso va generando cada vez un espacio más lejano del uno del otro, y eso genera que después eso termine detonando en un divorcio, aunque no es la voluntad del Señor. Lo que el Señor ha unido dice que nadie lo separe. Lo único que nos puede separar a nosotros, estando en nuestro matrimonio en el Señor, es la muerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, a veces la separación viene siendo de una manera gradual. Entonces, yo le hablo a ustedes como cónyuges, como hermanas y mujeres, que usted pueda identificarse si tiene en su corazón y usted sabe y es sincera con usted mismo si tiene estas reacciones y estas actitudes con su marido, ¿sí? Ahora quiero ver otro ejemplo más también. Ahora vamos a ver el contraste de esta mujer. Esta es otra mujer. Es la mujer o la cónyuge permisiva, ¿sí? Dice, también vamos a leer un pasaje en el libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 19, dice: maridos, amad vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿sí? Acá habla de que el marido debe respetar a la mujer, pero hay mujeres que son muy permisivas, ¿sí? La falta de respeto constante, los gritos, los golpes, los vicios del marido, y aún en muchas ocasiones también hasta saben que tienen amantes.
Esto genera en la mujer una personalidad frágil y vulnerable y una baja autoestima. Mayormente las mujeres que son así viven en un estado de depresión, de angustia, de tristeza. Y esta no es la voluntad del Señor. Entonces, amada hermana, usted debe saber que esto uno no lo debe de permitir, ¿sí? Si usted tiene un marido que tiene esta característica y ese es el trato con usted, usted es una hija y una sierva del Señor. Usted tiene que hacerse valorar, ¿sí? Y acá no estamos diciendo que estamos apoyando lo que es feminismo, pero sí estamos valorando lo que es la vida de la mujer, ¿sí? Como bien dice el libro de Pedro, vamos a leer primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. También le habla a los maridos, dice, vosotros maridos igualmente, dice, vivid con ellas sabiamente, dando, dice, honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Acá la palabra habla que la mujer es como un vaso más frágil, y no dice que la mujer es frágil, dice como un vaso más frágil, ¿sí? Entonces, porque la mujer es más sensitiva, que es más emocional, más sentimental, y funciona de otra manera diferente al hombre. Entonces usted, amada hermana, usted no debe permitir que su marido le falte el respeto, ni que le grite, ni que le levante la mano, ni que sea una persona que genere un ambiente en su casa y en su hogar que sea invivible, ¿sí? Si yo aconsejo a las hermanas siempre que si el marido es golpeador o tiene alguna de estas cuestiones, debe denunciar para que estar cubierto. Hoy uno no sabe hasta qué punto uno puede llegar, ¿sí? Estamos viendo que en todo este tiempo de cuarentena que hubo, ya hubo 14 femicidios. Aún está todo cerrado y el mundo no está de una manera normal como siempre y siguen habiendo muertes en estos casos, ¿sí? Entonces, más cuando el marido no es creyente, hay que tener mucho cuidado también, ¿vio? ¿Sí? Porque es importante que uno no sabe y no conoce la mente de la persona, qué es lo que es capaz de hacer o capaz de no hacer. Entonces, si aún con cristianos, yo conozco hasta creyentes, yo he conocido un caso de un diácono, ¿sí? Que le daba terribles palizas a la mujer, ¿sí? Terribles palizas le daba a la mujer. Y así, como si nada, iba y predicaba la palabra, y estaba en la iglesia y servía, le daba unas palizas terribles a la mujer. Le era infiel, andaba con otra, ¿vio? Pero se proclamaba cristiano y él estaba al frente de una congregación. Entonces a veces, como bien decimos, cara vemos, corazones no conocemos. Entonces uno a veces ve la apariencia, ve lo que se ve de fuera, pero cada casa es un mundo y cada matrimonio también es un mundo. Entonces nosotros aconsejamos que aquella mujer que sufra alguna de estas cuestiones debe sí o sí acudir a las autoridades, porque a veces también está bueno, hermana, vamos a orar, que el Señor haga la obra, que el Señor toque el corazón. Si nosotros podemos confiar en Dios para que Dios obre en una persona, pero si esto es repetitivo y constante, hay que tomar medidas de precaución, no sea que le terminen quitando la vida por soportar los golpes, las agresiones y la falta de respeto. Porque si no, nosotros en el Señor no tenemos que soportar. Sí, pero el soportar también habla de valorar primeramente mi propia vida. Yo tengo que cuidar mi vida, la vida de mis hijos, mi salud mental, física, espiritual. Entonces nadie podrá vivir bien bajo un ambiente de irrespetuosidad, de grito, de golpe y de esas cuestiones, ¿no? Entonces nosotros siempre aconsejamos, si una cosa de estas sucede, entonces hay que tomar cartas en el asunto. Y eso no hace que usted sea menos creyente, menos espiritual, o que tenga más fe o que tenga menos fe. No, eso es usar el sentido común. Las leyes están puestas para algo, ¿vio? Entonces a veces hay que acudir a la ley. También hay otro caso de otro tipo de mujer, ¿sí? Otro tipo de cónyuge. Y hablamos de la mujer distraída, ¿vio?
Algunos por ahí tendrán su mujer que es media distraída, ¿no? ¿Sí? La mujer distraída en el sentido que, vamos a leer un pasaje en el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. El libro de Tito, capítulo 2, verso 4, dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. La esposa distraída es la esposa aquella que nunca reconoce lo que el marido hace por ella, ¿sí? Yo sé que a veces son casos excepcionales, pero hay casos que el marido por ahí es muy hacendoso, ¿vio? Limpia la casa, quizás la respeta, la atiende en sus necesidades, es servicial, se esfuerza para que ella pueda estar alegre o contenta, ¿vio? ¿Sí? Y de una manera o de otra siempre trata de estar pendiente de su esposa, ¿vio? Es atento con su esposa. Y hay mujeres que en algunos aspectos son como distraídas, ¿vio? Como que no pueden ver y no pueden valorar lo que el esposo hace por ellos. Entonces, esto lleva también a veces que esto se genere también un desgaste, porque todo aquel que es malagradecido aleja a la persona, ¿vio? ¿Sí? Tarde o temprano, la falta de agradecimiento hará una brecha de distancia, ¿vio? Entonces es importante que usted pueda reconocer las cosas buenas que su cónyuge hace para con usted, ¿sí? Porque hay gente que, ¿cómo le puedo decir?, generaliza todo y hace de todo una catástrofe. A veces no, el marido no lo aguanto más, insoportable, es infumable, no puedo convivir con él, más con esta cuarentena que me está matando, parece que estoy en el infierno en mi casa, ¿vio? Bueno, a veces hay mujeres que son muy exageradas y ven solamente, tienen el foco puesto en las cosas malas. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que una persona, viendo solamente las cosas malas, tome la decisión de casarse con esa persona? Yo considero que algo bueno habrá visto en su cónyuge para tener el deseo de formar una familia. A menos que sea como la hija de Jacob, ¿vio? Que a Jacob lo engañaron, ¿sí? Su suegro Labán, ¿vio? Él estaba enamorado de una de las hijas de él, pero por ley se tenía que casar primeramente la mayor. Entonces cuando se fue a casar, hicieron fiesta, todo, y la mujer en ese tiempo venía cubierta con un velo en su cara, ¿vio? Y cuando fueron al hecho del matrimonio, se dio cuenta que no era la mujer que él le pedía, ¿vio? Ahora, ninguno de nosotros se casa con un velo en la cara, ¿vio? Algo hemos visto en el otro que hemos tomado la decisión, porque nadie nos pone un arma en la pistola o una pistola en la cabeza para poder consumar un matrimonio. Todos somos personas grandes y adultas y hemos tomado una decisión. Entonces, algo bueno hemos visto en la otra persona y nos pareció a nosotros importante para poder determinar en un momento formar una familia. Entonces, si hay algo que también genera fricciones en el matrimonio es esto, que la persona por ahí sea distraída, ¿vio? ¿Sí? Que nunca reconoce nada, nunca se da cuenta, ¿vio? Pareciera que todo lo que hacen se lo merece y aún más lo tendrían que seguir haciendo. No se da cuenta si el esposo se esfuerza para que no falte alimento en la casa, si se esfuerza para que sus hijos estén bien, si se esfuerza para que la familia esté en un equilibrio emocional y espiritual, si hace cosas para que todo marche sobre ruedas, ¿vio? Entonces eso muestra también que a veces una mujer, como en este caso que es distraída, tiene el foco puesto en otras cosas y no ve todo lo que pasa a su alrededor a nivel familiar. Después hay otro tipo de mujer también, que es la esposa que es extremadamente emotiva, ¿vio? Y esto también trae un perjuicio, que la mujer que es muy sentimental, que es muy emocional, todo lo pasa por el filtro de las emociones y de los sentimientos.
eso es bastante complejo porque nosotros como creyentes debemos fluir a través del Espíritu Santo de Dios, y las cosas que nosotros vamos viendo y vamos viviendo, el que nos tiene que dirigir y nos tiene que guiar es el Espíritu Santo. Entonces, no es que nosotros no tengamos emociones o sentimientos, sí lo tenemos porque Dios nos dio, pero sí debemos darle a cada cosa su lugar. Hay gente que es tan emocional que cualquier cosita ya es un gran problema, ¿no? Por ahí, no sé, sucedió algo y la mujer siente que ya el marido no la ama, o que no la quiere, o que no le presta atención, siempre pasando las cosas por el filtro de la emoción y de los sentidos. Esto hace que la persona que es emocional y sentimental y es extremadamente emotiva siempre esté en un vaivén, ¿vio? De sus sentimientos, ¿vio? No puede hallar una estabilidad, menos espiritual. Entonces es necesario que estas cosas nosotros le entreguemos al Señor para que el Señor nos ayude, como bien dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 1 verso 7, a tener dominio propio, y el dominio también sobre nuestras emociones, que nuestras emociones estén gobernadas por el Espíritu Santo, para que pueda tener usted una vida menos conflictiva interiormente, porque a veces la mujer no dice todo lo que piensa ni todo lo que le pasa por dentro, pero sus emociones están alteradas, sus sentidos, sus sentimientos también. Entonces es necesario que esta parte, si usted es una mujer que es emocional y muy emotiva, tiene que tratarla con el Señor para que el Señor le ayude a gobernar esta parte, ¿sí? A veces hay personas que ven una actitud de un esposo hacia la esposa y que es buena, y como el esposo no lo hace con ella, ya siente que el esposo le desprecia, ¿sí? Si hay un esposo que le trae regalos constantemente a la mujer y ella lo ve y el marido no lo hace con ella ya se siente despreciada o se siente desvalorizada. Hay mujeres que necesitan que todo el tiempo le estén diciendo que está linda o que la ama, y constantemente, porque necesita siempre que sea llenado ese espacio emotivo y sentimental. Aunque el Señor nos manda que amemos a nuestras esposas como el Señor amó a la iglesia, y es parte del reconocimiento, ¿sí? Porque así también como hay esposas distraídas, hay esposos que son distraídos también, que veremos un poquito más adelante. Entonces, yo a las hermanas que tienen este problema y que son de esta manera, así bastante emocional, y su carga emocional muy fuerte, y que a veces os gobierna los sentidos y también el estado de ánimo, porque mayormente la persona que es muy emocional y muy sentimental tiende a ser una persona muy depresiva, ¿sí? Tiende a bajar mucho las defensas, ¿no? Entonces debe fortalecerse en el Señor y esa parte entregarle al Señor para que el Espíritu Santo pueda tomar el control de las emociones y los sentimientos, para que cada situación sean dirigidos por Él. Después también está la esposa que es celosa y controladora. Esto también es un problema dentro del matrimonio y desgasta también mucho lo que es la vida matrimonial, ¿sí? Una mujer que es súper celosa, que es controladora, todo el tiempo está pendiente a ver si el marido llegó tarde, ya tiene una actitud de enojo, una actitud de cierta abstinencia con el marido, está como ofendida, molesta, y a veces no sabe el marido qué es lo que le pasa. Por ahí llegó tarde por alguna situación y no es necesariamente que le está siendo infiel. Si no, la mujer dice, no me pasa nada, estoy bien, pero su actitud hacia el marido es una actitud de rechazo, una actitud de distancia. Y a veces pasa porque la mente de ella está pensando algo que no está sucediendo. Por eso dice el libro de Gálatas, capítulo 5, en el verso 20, dice que los celos es una obra de la carne, ¿sí? A veces dice, ¿quién no cela? Está bien celar. El celo es parte del amor. No, la palabra del Señor dice que el celo es una obra de la carne. Mire, Gálatas 5, verso 20. Habla, dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, dice, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Todas estas cosas vienen de la
nuestra naturaleza carnal. Los celos vienen de una naturaleza carnal, ¿sí? Y mayormente cuando la persona es celosa también traerá eso, contienda y disensión dentro del matrimonio. Eso es algo que nosotros debemos entregarle al Señor para tener paz y tranquilidad. Así como hay mujeres celosas, también hay maridos celosos, ¿sí? Hay mujeres que piensan que el marido está con alguien por ahí y capaz que el hombre está trabajando o está llegando un poco más tarde por alguna situación, alguna causa. Entonces siempre tienen ese espíritu de sospecha, ¿vio? Y eso hace que el corazón de la mujer no esté en paz. Hay gente que es muy extremadamente celosa, le controla todas las cosas al marido. El horario que entra, el horario que sale, lo llama constantemente, si en el trabajo, le revisa los celulares. Entonces, eso hace también que la vida matrimonial sea un ambiente de tensión. Y tarde o temprano lo que se tensa se va a cortar. Por eso, amados hermanos y amadas hermanas, yo les animo, si usted tiene esa sensación de celo constante y no lo puede manejar todavía, que eso lo entregue a los pies del Señor para que esa obra y esa actitud, que es esa acción que es de la carne, quede sometida bajo la voluntad del Señor. Y otra cosa también que destruye también el matrimonio es una esposa sin carácter, ¿sí? Y vamos a leer el libro de Job. El libro de Job, capítulo 2, el versículo 8, dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necias, has hablado. Dice: ¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, ¿sí? Y el capítulo 19 del libro de Job dice, el versículo 17, hablando con respecto a su esposa, su mujer, 19:17, dice: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, ¿sí? Acá habla de una mujer que tiene una falta de carácter, ¿sí? A veces nosotros pensamos que la persona que es así intrépida, atrevida, veo que se lleva el mundo por delante y dice: qué carácter que tiene. No, mayormente uno identifica que tiene carácter la persona que es así, pero en realidad tiene falta de carácter, no tiene carácter. La persona que no tiene carácter no tiene un control sobre sus acciones, es impulsiva, ¿sí? Es como un viento impetuoso, ¿sí? Lo primero que se le viene a la cabeza lo dice, ¿vio? Todo lo que se le pasa por la mente lo dice. No importa si va a herir, si va a lastimar, si va a traer una consecuencia después. A veces a uno lo lleva la ira también, a romper cosas, a maldecir, a dar golpes a una. Yo conozco hasta de mujeres que golpean al marido, ¿sí? Entonces todas esas cuestiones, ¿sí? Yo conozco de mujeres que han golpeado a sus maridos, ¿no? Y aún mujeres que son cristianas. Entonces todas estas cuestiones es una cuestión de falta de carácter, es que el carácter del Señor todavía no está procesado en nuestra vida interior. Si usted tiene esta condición de esta mujer que es celosa y controladora y un mal carácter, esto es para que usted pueda ubicarse y darse cuenta que necesita que la presencia del Señor le ayude en este aspecto. Ahora, ¿cómo el Señor me ayuda a mí para ir cambiando estas cosas? Primeramente, en la sinceridad del corazón. Cuando hay un sinceramiento de nuestro corazón en la presencia del Señor, en oración, Dios comenzará a tratar con nuestra vida. Y a través de los principios de la palabra del Señor, cuando nosotros obedezcamos, ahí vendrá el cambio paulatino en nuestro corazón. Por eso, amadas hermanas, yo les animo, si usted tiene alguna de estas características, si usted es una de la mujer dominante o una mujer permisiva, una esposa distraída, una mujer extremadamente emotiva o una esposa celosa y controladora con mal carácter, entienda que el Señor quiere que seamos diferentes a los que son del mundo, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito con respecto al esposo. El esposo es también, hay hombres y hombres, acá vamos a hablar otros temitas,
pero es importante que usted también lo entienda. Estamos tratando de ser equilibrados y poner las cosas para los dos lados, ¿sí? Para que no se sienta usted atacada como esposa, ni el esposo se sienta atacado como varón, ¿sí? También está el esposo dominante. Bueno, el esposo dominante es el esposo que es como el macho alfa, el controlador de toda la selva del reino del hogar, ¿no? Y eso hace también que a veces esa actitud, ¿sí? Genere conflicto dentro del hogar. A veces el esposo dominante domina a través de la ira, a través de la violencia física, psicológica y verbal, ¿sí? A veces no hay golpes, pero es tanta la violencia verbal, ¿sí? Del maltrato, o a veces la violencia psicológica, ¿no? De denigrar a alguien, hacerlo sentir tan basura en las palabras que dice, que eso genera que el ambiente sea destructivo. Vamos a leer un pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 29. Dice: el que turba su casa heredará viento, ¿sí? Hay maridos que turban la casa, turban el ambiente, ¿sí? Generan un ambiente de contienda, a veces por cosas que son insignificantes, por pavadas, ¿no? Pero es tan controlador del ambiente y quiere tener todo bajo sus pies que generan un ambiente hostil y difícil de aguantar, ¿no? Y en muchos de estos casos hay mujeres que no están sujetas a su marido por causa de cómo es el marido, ¿sí? Vamos a leer un pasaje en Efesios capítulo 5, verso 22. Vamos a leer, mejor dicho, el pasaje verso 28. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Algo que Dios nos demanda a nosotros como esposos es amar a nuestras mujeres. No habla que tengamos más de una, sino lo está diciendo en un sentido general, ¿sí? Si usted está casado, debe amar a su mujer. Y también habla el ejemplo, dice, como Cristo amó a la iglesia, que Él se dio por la iglesia, ¿vio? Es una manera de entrega, es una manera de renuncia, es una manera de sacrificio, ¿sí? A veces el hombre debe tomar decisiones y sacrificarse un poco más que la mujer por causa de que es, en el orden del Señor, la cabeza de la familia. Y mire 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, para los maridos. Dice: vosotros maridos, igualmente viví con ellas, dice, sabiamente, ¿sí? Hay maridos que no viven sabiamente con su esposa, sino son toscos, ¿vio? Son agresivos, son personas siempre intemperantes, ¿vio? Son personas que siempre están queriendo digitar todo lo que hace la mujer, ¿vio? Entonces en ese aspecto uno tiene que cuidarse para poder mantener la casa en orden, ¿vio? Porque si no hay realmente ese amor que Cristo tuvo por la iglesia, de esa misma manera hacia la mujer, se hace difícil la convivencia. Por eso yo sé que a muchos en este tiempo quizá de cuarentena, que tiene que convivir con su esposa, se le puede hacer difícil, ¿no? Porque hay más roces, hay más, al estar más tiempo juntos. Yo siempre puse un ejemplo, ¿no? Hace un tiempo atrás, que había un programa que se llamaba Gran Hermano, ¿vio? Los primeros días era todo fiesta, ¿vio? Pero después de que las semanas y los meses iban recorriendo, ya empezaba a saltar toda la naturaleza de cada uno. Entonces lo que uno, cuando entró a ese programa, entraba con una apariencia de cierta amabilidad, a través del tiempo se iba manifestando realmente el carácter o la falta de carácter que tenía cada uno, ¿no? Y algunos eran agresivos, otros eran más sumisos, otros eran más sencillos, otros eran más arrogantes. Entonces en la convivencia se manifiesta realmente lo que somos, ¿no? Entonces en este caso el esposo dominante, para quitar eso de su corazón, ¿sí? Porque bien siempre damos el ejemplo que el Señor
a nosotros nos ha dado como hombres la ayuda idónea, ¿sí? Y la ayuda idónea es para ayudarnos a cumplir el propósito de Dios en la tierra, ¿sí? No es nuestra sirvienta, ni tampoco es una persona para que la tengamos manipulada ni sometida bajo nuestra propia naturaleza carnal, sino la sujeción es algo espiritual y voluntario. La mujer se sujeta al esposo por una sola causa. Si el hombre se sujeta al Señor, a la mujer no le será difícil sujetarse a su esposo. Ahora, si el hombre no se sujeta al Señor, a la mujer le será difícil sujetarse a su esposo, ¿sí? Porque si nosotros estamos en obediencia con el Señor y nos sujetamos a Él, a la mujer va a ver que nosotros somos personas sujetas a la voluntad del Señor, entonces no le va a ser cosa difícil sujetarse a nosotros también. Después hay otro tipo de esposo, ¿sí? Que es la contraparte del esposo dominante, que es el esposo pasivo. Y acá vamos a leer un pasaje en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la casa, y se ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿sí? Acá habla del marido que es pasivo, ¿sí? Hay mujeres que tienen esposos que son pasivos, a veces en el sentido, puede ser en el sentido también de la provisión, en el sentido laboral, ¿sí? Que se puede quedar en la casa y no hacer nada, ¿vio? Y no generar nada para que la familia tenga un sustento. También está en el aspecto espiritual, ¿sí? Se supone que el marido es la cabeza de la familia, ¿no? Porque así Dios lo ha determinado. Mire, 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Y acá habla de la actitud que el marido debería tener, ¿vio? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo, ¿sí? Entonces, en ese orden, si el hombre es la cabeza del hogar y él debe proveer para todo lo necesario para su familia, en este aspecto de 1 Timoteo 5:8 habla con respecto a lo material, pero también hay que llevarlo al plano espiritual, ¿sí? Es necesario que el hombre provea en el aspecto espiritual también para su casa. El varón debería ser el primero en orar, debería ser el primero en congregarse, debería ser el primero en buscar la presencia del Señor, debería ser el primero en servir en la casa de Dios, porque es el que es la cabeza, es el que debería dar el ejemplo a su casa y a sus hijos. Entonces, hay maridos que son como muy pasivos en todo, ¿vio? Entonces por ahí la mujer es más pujante, pero la palabra nos manda que el hombre no debe ser pasivo, y a veces en ese aspecto eso trae también conflictos al matrimonio, ¿vio? ¿Sí? Porque pareciera que la mujer tiene que arrastrar al esposo, ¿vio? Para que haga algo para el Señor o para que haga algo espiritual, ¿vio? ¿Sí? Hay veces en ciertas familias la mujer ora más que el esposo y la mujer busca más al Señor que el esposo. Y Dios nos llama a nosotros como sacerdotes también de nuestra familia. Entonces usted tiene la responsabilidad de ser un hombre activo, ¿sí? Está la persona pasiva y la persona activa. Usted está llamado a ser activo en las cosas espirituales. Así como es activo para las cosas naturales y usted es un proveedor en su casa, gloria a Dios. Pero en las cosas espirituales debe ser de la misma manera. Debe haber esfuerzo, disciplina y compromiso con Dios y buscar las cosas del Señor para que su casa esté bien sostenida espiritualmente. Después otro tipo de esposo que es el esposo infiel, ¿sí? Esto también destruye el matrimonio y la familia, ¿sí? Vamos a leer el Proverbio capítulo 9. Estoy dando muchos versos para que usted tenga tiempo en esta semana, mientras está de cuarentena. Ahora no va a decir que no tiene tiempo, muchos tienen tiempo porque están en su casa, pueden leer, volver a leer y volver a escuchar, ¿sí? Proverbios 9:13 dice, a ver, perdón, 28:13.
28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces hay hombres que son muy, ¿cómo le puedo decir yo? Que dice, hay un dicho que dice que el zorro pierde el pelo pero no las manos. Hay hombres que quizás en el mundo, antes de llegar al Señor, han sido infieles o mujeriegos. Después llegan al camino del Señor y mantienen la misma conducta, ¿sí? Y tarde que temprano estas cosas saldrán a la luz. Por eso dice que nada quedará oculto. Tarde que temprano saldrá a la luz. Por eso el consejo acá que nos da el libro de Proverbios capítulo 28 es que uno debe, 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Tarde que temprano la infidelidad saldrá a la luz, sea del hombre o sea de la mujer. Pero mayormente el hombre tiene la tendencia a ser infiel, ¿sí? Entonces, a veces, si el hombre sin Dios ha sido infiel en el camino del Señor, estas cosas ya no deben existir más en nosotros. Por eso dice la palabra que uno de los requisitos para aquel que quiere servir y ser obispo, estar en la presencia del Señor y servir y ministrar en la presencia del Señor, dice que sea marido de una sola mujer. Entonces, estas cosas no deben estar en nuestra vida y en nuestro corazón. La infidelidad rompe y destruye familias, rompe también lo que es la vida de la relación con los hijos. Son cosas totalmente destructivas que delante del Señor se dará cuenta por estas cosas. Y quiero leer un proverbio en el capítulo 5, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no lo conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y a tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Y gimas al final. Esto habla de gente que después, por infidelidad, tuvieron hijos fuera del matrimonio con otra persona y después el esfuerzo de su trabajo y de su labor tienen que ser para otros extraños por causa de la infidelidad, ¿no? Dice, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Mi corazón menospreció la reprensión. No oí a la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y acá dice el consejo, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tu fuente por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva, amada y graciosa y gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dice, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas tus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades y el retenido será con las cuerdas de su pecado. Entonces, por eso, hermanos, lo que es la infidelidad es algo destructivo y nosotros lo hemos visto hasta aún en cristianos, ¿sí? Que por causa de la infidelidad han perdido todo, hasta ministerios se han perdido, hasta congregaciones se han cerrado por causa de la infidelidad. Otra característica de otro cónyuge, otro esposo que también es destructivo, es el esposo vicioso, ¿sí? Hay algunos que tienen el vicio del alcohol,
el vicio de las drogas, otros tienen hábitos que son muy, no sé, el juego y otras cuestiones más, ¿vio? Pero hay otros que tienen el vicio del trabajo, ¿vio? Son adictos, pareciera, al trabajo. Están tan centrados en su trabajo que descuidan lo que es la familia. Esto también trae ciertas consecuencias y ciertas también fricciones dentro del matrimonio, ¿vio? Porque la persona está tan atareada en lo que es su labor, y está bien que el hombre trabaje y pueda producir para poder generar ingresos a su casa, pero la palabra dice esto: trabajad sosegadamente, que usted trabaje sosegadamente, ¿sí? Que no trabaje más de la cuenta, tiene que tener un equilibrio, trabaje, pero también pase tiempo con su esposa, pase tiempo con sus hijos, tiene que tener una vida equilibrada, ¿sí? A veces tanto el afán por trabajar y por querer adquirir ganancia que se pierde lo más esencial, que es la vida de su cónyuge y de sus hijos. Otro esposo también que está en esta lista es el esposo distraído, así como vimos de la mujer, también lo vemos en el hombre, ¿no? Es el que dedica tanto tiempo a su trabajo, a sus amigos, al deporte, a su salida. Hace tantas cosas, tanta recreación, tanta actividad tiene, porque hay hombres que son muy activos, pero descuidan la cosa más importante que el Señor le ha dado, que ha sido su compañera, ¿sí? Estos son maridos distraídos. No saben lo que a la mujer le gusta, lo que le molesta, lo que no le molesta. No saben nada de la mujer. Parecen dos perfectos desconocidos, ¿vio? ¿Sí? Viven bajo el mismo techo, pero pareciera que son solteros, ¿vio? No se conocen, ¿vio? Llega el fin de semana, me voy con mis amigos, me voy para acá, me voy a jugar al fútbol. Algunos se van a jugar a las play, hacen cosas que ya tienen como 40 años y siguen haciendo cosas de adolescentes, ¿vio? Entonces, todas estas cuestiones a la larga o a la corta traerán complicaciones dentro de la familia y dentro del matrimonio, ¿vio? Por eso, hermanos, el amor y el matrimonio está basado en el compromiso. Yo sé que hay esposos y esposas que a algunos les gustan ser, ¿cómo se diría? Independientes, ¿vio? Si a usted le gusta ser independiente y es soltero todavía, mejor no se case, ¿sí? Porque si algo hace el matrimonio es sacar la independencia, ¿sí? Nos ayuda a vivir en unidad, en comunión y en armonía. Entonces, si usted quiere ser independiente, en el matrimonio no va a funcionar. La independencia no funciona en el matrimonio. Por eso bien la palabra que leímos al principio: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. No puede haber independencia entre el marido, la esposa y el Señor. Hay una unidad en esos tres individuos. Entonces debemos, amados hermanos, entender que el Señor nos ama, y como nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Usted trate de identificarse en alguna de estas cosas, tanto el esposo como la esposa, ¿sí? Y vamos a ver el último ejemplo de un esposo también que trae destrucción al matrimonio: es el esposo iracundo, ¿sí? Es el esposo, como bien diríamos, sin carácter, que es impulsivo, ¿sí? Que es agresivo, que no se sabe manejar, ¿sí? Cualquier cosita lo saca de quicio, explota, rompe todo, se agarra trompada, no considera las consecuencias que puede traer después a su hogar, a su familia, no tiene una consideración de lo que va a venir después. Solo actúa por impulso, por sensaciones y por impulso del momento, la situación, la tensión que está viviendo. Todo esto demuestra que no tiene dominio propio, que falta entregar ciertas cosas a la presencia del Señor. Y vamos a leer 3 versículos. Proverbios 25, verso 28. Así que, amado hermano, si usted es impulsivo, iracundo, estas cosas a Dios no les agrada, y también, sobre todas las cosas, en el matrimonio esto es un detonante, ¿sí? Dice, capítulo 25, verso 28, dice: como ciudad derribada y sin muros, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y el capítulo 29, versículo 22,
Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Tarde que temprano la ira nos llevará a traer mayores conflictos, mayores tensiones. Yo que decía que aquel que es iracundo es como la ciudad que no tiene muralla, no tiene contención. Entonces todo esposo que sea de esta manera y le falta todavía el trato del Señor en el corazón, busque la presencia del Señor para que el Espíritu Santo pueda tomar el control y someter esa área bajo la presencia de Dios para saber cómo manejarse en cada situación, ¿sí? Y también la persona que es iracunda, a veces la ira es como una bomba de tiempo, ¿vio? Usted puede ir a trabajar y tener un conflicto en su trabajo, pero termina explotando en su casa. Entonces explota en el lugar equivocado y con la gente equivocada y termina haciendo daño en el lugar donde no tenía que hacer. Y mayormente la gente que es iracunda explota en cualquier lugar y siempre son los que pagan el pato, como bien decimos, a veces la mujer y a veces los hijos, ¿sí? Son maltratados, son menoscabados y tenemos actitudes para poder nosotros descargarnos, ¿sí? De lo que estamos sintiendo en el lugar equivocado. Entonces hay que buscar la presencia del Señor para que el Señor nos ayude en este aspecto, porque si la ira está en nosotros, la palabra dice en el libro de Santiago, que dice que en la ira del hombre no actúa el poder de Dios, ¿vio? Cuando estamos nosotros airados, la justicia del Señor no está en ese lugar, ¿vio? Entonces debemos sí o sí poner nuestro corazón en las manos del Señor para que Él trate con nuestra vida. Si usted es iracundo, trate de buscar la presencia de Dios para que el Señor le ayude a cambiar estos actos. La ira también es una obra de la carne, así como los celos, ¿sí? ¿De acuerdo? Decía celos, iras, contiendas, ¿sí? La ira traerá contienda, y la contienda traerá disensión, y la disensión va a traer destrucción. Entonces, debemos pedir al Señor que nos ayude a controlar estas cosas. Y ahora quiero dar mínimamente unos 4, 5, 6 consejitos así para cada matrimonio, de aquellos hermanos que estén escuchando, que puedan guardarlo en su corazón. Y voy a darle 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, ¿sí? Primero, no busque la perfección en su cónyuge, porque mayormente nosotros somos personas imperfectas que debemos ir haciendo cambio. Aunque estemos en la presencia del Señor, necesitamos ir haciendo cambios paulatinos día a día. No se centre solamente en las cosas negativas de su cónyuge, porque si no, tarde o temprano terminará afectando las perspectivas que usted tiene de él, ¿sí? Mire, cuando uno busca que la otra persona sacie y llene sus expectativas, nunca lo van a poder hacer. Ni la mujer al hombre, ni el hombre a la mujer. El único que puede llenarlo todo en todo es Cristo, ¿sí? Y cuando usted ve cosas en su cónyuge que a usted no le generan una buena vibra, como bien decimos, ore por él o ore por ella, ¿sí? No descalifique, no agreda. A veces es mejor el silencio, porque en el silencio está la sabiduría y en el buscar al Señor, la presencia del Señor, es cómo se solucionan las cosas. Otro punto más, punto número 2. Miren, es importante el matrimonio que la persona que usted tiene al lado es la persona más importante después del Señor. Y yo siempre digo el mismo ejemplo. Cuando uno comienza una familia, comienzan de a dos. Después vienen los hijos que serán y el día de mañana se irán. Entonces, si con la gracia de Dios, Dios nos ayuda a permanecer en el tiempo como matrimonio, como cónyuges, cuando termine el ciclo, que los hijos ya se hayan ido, hayan crecido, se hayan ido, volverán a ser dos en la casa. Por eso es importante que usted valore
a sus cónyuges, sea su mujer o sea su marido. Es lo más importante que usted tiene. Y otra cosa importante, los hijos no suplantan a su marido o a su esposa, ¿sí? A veces sucede que llega un integrante nuevo a la casa y se vuelve el centro de atención y el cónyuge queda de lado, sea el marido sea la mujer, ¿sí? Mayormente esto sucede con respecto al marido, es el que queda a un costado, ¿sí? Entonces, esto es algo que usted debe mantener, el equilibrio. Su hijo tiene un espacio en su casa y su esposa tiene otro y su esposo tiene otro, ¿sí? Entonces, cuide el equilibrio en su casa, ¿sí? Los hijos no son más importantes que el cónyuge, sino el cónyuge es más importante que sus hijos. Y más importante que su cónyuge es Dios. Así que tiene que ser una persona equilibrada. Y recuerda, una familia empieza de dos, y si en la gracia del Señor llegamos hasta el final de nuestros días con nuestro cónyuge, terminaremos de dos. Entonces, amado hermano, guarde y cuide y ame a su esposo y a su esposa. Punto número 3. A veces el egoísmo no permite que seamos felices como matrimonio. Porque a veces dice, yo me voy a casar para ser feliz. En realidad el casamiento no es para ser feliz. El casamiento es para que sea feliz el otro, no yo. Por eso le digo, lo que hace el matrimonio es sacar la independencia y es sacar el egoísmo, ¿sí? Yo ya no vivo solamente para mí, individualmente, sino vivo también para suplir las necesidades del otro, ¿sí? Entonces entienda eso, que el matrimonio saca el individualismo, la independencia y también saca el egoísmo personal. Por eso digo que todavía a veces hay mujeres y hombres que son individualistas, egoístas, independientes. No, Dios no nos ve así. Dios nos ve, el Señor dijo, los dos ya no serán dos, sino serán una sola carne. Dios a nosotros nos ve al matrimonio como una sola carne, una sola persona. Yo soy parte de mi esposa y mi esposa es parte de mí, aunque seamos dos individuos separados. Pero delante del Señor somos una sola cosa, ¿sí? Punto número 4. Quite la ira, los maltratos verbales, porque cada vez que la ira triunfa y el maltrato triunfa en el hogar, usted está sepultando su matrimonio, ¿sí? Por eso dice que no salga de nuestra boca palabra corrompida, sino para la que sea para la sabia edificación de aquellos que nos oyen, ¿sí? Así que, amados hermanos, si tienen la costumbre de maltratar o dirigirse de una manera despectiva hacia su esposo o su esposa, quite eso de su casa. Eso es desagradable delante del Señor. Punto 5. Tener un mal concepto de su cónyuge, ¿sí? Hay maridos que tienen un mal concepto de su mujer y mujeres que tienen un mal concepto de su marido. Este es débil, es un inútil, no sirve para nada. Dicen, este es una loca, una atarantada, no hace lo que quiere. Esos conceptos los debe erradicar de su mente y de su corazón. Y por ello digo siempre que usted tiene que aprender a ver las cosas positivas en la persona. Si usted se enfoca solamente en las cosas negativas de su cónyuge, y lastimosamente eso desgastará a la familia, ¿sí? Desgastará el matrimonio, la relación personal entre uno y otro. Entonces, enfóquese en lo positivo, enfóquese en las cosas buenas que su cónyuge tiene, ¿sí? Y por aquello que usted ve que tiene una debilidad, una imperfección, clame en la presencia de Dios para que sea cambiado. Usted no le va a cambiar ni por más que le grite, lo maltrate, lo insulte, lo rebaje, lo haga pasar vergüenza, sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre. No va a cambiar de esa manera. Solo Dios transforma un corazón y la actitud de una persona. Pero a veces es necesario que alguien interceda en la presencia del Señor. Por eso dice el libro de Pedro, capítulo 3, dice que ¿cómo las mujeres van a ganar a su esposo que es incrédulo? Dice, sin palabras, sino por la buena conducta. Entonces, si Dios le manda
que a la mujer, que si teniendo su marido inconverso, ella clame en la presencia del Señor y que por su conducta, su comportamiento, él va a ser ganado, cuánto más si son los dos creyentes. ¿Sí? Deberíamos orar y buscar la presencia de Dios para que Dios cambie y transforme el corazón de mi esposa o de mi esposo. Próximo punto. La independencia también destruye. ¿Sí? Por eso bien dijimos que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y Jesús dijo, una casa dividida entre sí mismo, dice, no va a permanecer. Una casa o un reino dividido entre sí no permanece. Entonces, si usted está dividido en su hogar, aunque puede convivir bajo el mismo techo, pero son individualistas, son egoístas, son independientes, ¿sí? Vos con tu plata haces lo que quieras, yo con la mía hago lo que quiero. Vos manejás lo tuyo, yo manejo. Bueno, eso es una actitud de independencia, individualismo, egoísmo. Todavía falta trabajar en el corazón de ambos la unidad para hacer una sola y una misma cosa, ¿sí? Otra cosa más también, a veces hay cosas que, más que nada esto para su esposo, ¿no? Que el hombre debe ser servicial con su esposa, ¿ve? Debe servir. Jesús dijo, yo vine para servir y no para ser servido. La actitud del hombre y de la casa como sacerdote de la familia es servir a su familia, ¿sí? No solo hablo de sus labores de trabajo secular, sino servir a su familia, ¿sí? El hombre también puede ayudar a hacer la casa, también puede ayudar a cocinar, puede ayudar a bañar a sus hijos, a llevar a los hijos al colegio, puede ayudar a hacer diferentes cosas, ¿vio? ¿Sí? Si algo nosotros nos caracteriza como cristianos es que somos personas que servimos, ¿sí? Porque el que ama, sirve. El que ama, sirve. Entonces, sea servicial, sea amable, sea servicial con su esposa mayormente. Ayuda a su esposa, ayuda a sus hijos, muestre una actitud de servicio. El servicio trae grandeza a la persona que lo ejecuta, ¿sí? Y algo que no debe faltar sobre todas las cosas, y voy a leer un pasaje y vamos a terminar en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso vamos a leer el verso 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Mira, acá habla de dos cosas. Una, el soportarse, pero el soportarse no habla del soportarse, estoy aguantando, no aguanto más, estoy por reventar. No habla de ese soportar, que nosotros decimos un soportar en la carne. Acá habla de un soportar en el espíritu, habla de un soportar espalda con espalda. Yo estoy soportando, estoy aguantando la debilidad del otro, ¿sí? Eso habla, de soportar la debilidad del otro, soportar las flaquezas del otro, ¿sí? No con queja, sino por amor yo soporto, ¿sí? Por eso dice la palabra que el amor todo lo soporta, ¿vio? ¿Sí? Pero no el amor mundano y carnal, sino el amor del Señor, ¿vio? Dice, soportándonos unos a otros, dice, y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Si algo no debe faltar en un matrimonio, es el perdón constante. La moneda constante que debe existir en la vida matrimonial es el perdón. Si hay falta de perdón, habrá rencor. Si hay rencor, habrá resentimiento. Si hay resentimiento, va a haber amargura. Y si hay amargura, tarde o temprano habrá destrucción. Por eso, amados hermanos, yo les animo que usted tenga un corazón perdonador, conciliador, que usted no sea el que levanta contienda, el que turba su casa, el que genera un ambiente de tensión, ¿sí? Siempre, hasta el perro tiene esa mina con miedo en la casa, ¿yo? Porque ¿sabe? En cualquier momento algo va a pasar, me parece que va a explotar una bomba cuando entra alguien, ¿ve?
No, hermano, genera un ambiente de armonía, de paz, de estabilidad, que uno pueda estar relajado, tranquilo en su casa y en su hogar. Busque la presencia del Señor y sea una persona conciliadora y perdonadora. Así que, amados hermanos, yo les animo que busquen en este tiempo la presencia del Señor, que se soporten unos a otros, que estén firmes como matrimonio, unidos en el vínculo del Espíritu Santo, unidos los dos